Hola amigos que están sintonizando EWTN, es un placer para mí poder estar contigo en este episodio más de HDioSO, la fórmula de la vida eterna. Como bien sabes, mi nombre es Francisco Abello y vamos a compartir durante este rato una excelente temática que nos va a robar el corazón. Vamos a compartir la palabra de Dios, vamos a compartir esta experiencia de Dios en medio de nuestra vida. Y el capítulo del día de hoy, wow, está tremendo, está inmensamente full para nosotros porque nos habla de una realidad que nos bendice, nos habla de una realidad que nos llena el corazón, nos habla de una realidad que nos hace sentir acompañados en el día de hoy. Pero antes de comenzar con el episodio del día de hoy, quiero que te puedas poner pilas y nos puedas enviar tus mensajes desde todos los países donde tú nos estás sintonizando. Nos puedas escribir esos mensajes que llenan el corazón, que nos renuevan cada día y que nos hacen seguir avanzando con este propósito de Dios para la eternidad. HDioSO. Así que ahí ponte pilas y escribe en el Facebook. Ya está comenzando un nuevo episodio de HDioSO. Puedes escribir en el Twitter también que HDioSO está empezando a través del hashtag de HDioSO. Y por qué no mencionar la aplicación especialmente dedicada para ti, para que puedas contactarte con nosotros a través del enlace feedback. Ya sabes, hay una aplicación especialmente para ti que puedes conseguir en Google Play y App Store. Ya la puedes tener, yo ya la tengo conmigo. Quiero que seas parte de la familia HDioSO, la fórmula de la vida eterna. ¿Qué más tiene esta aplicación? Muchas cosas. Tiene cosas interesantes. Puedes ver la serie en línea. Sí. Puedes ir a la sección serie de TV y puedes ver la sección. Puedes leer algunos extractos del libro. Además, puedes enviar un mensaje para con nosotros y recibir diariamente un mensaje que te va a hablar de la bendición de Dios en medio de tu corazón. Ya sabes, si estás uniéndote recién a la familia de HDioSO, sabes que puedes tener este libro que se llama HDioSO, la fórmula de la vida eterna. En algunos capítulos hemos comenzado con una frase de este libro y hoy quiero que no pueda ser la excepción para que tú y yo podamos compartir la alegría del Señor. Dice así: cuando alcanzas tu felicidad, que es tu paz y plenitud interior, habrá un sentido de influencia y todo tu entorno tendrá paz. Y ¿qué más verdadero que aquello? Cuando tú sientes paz en tu interior, cuando tú logras abrazar a Jesús en medio de tu vida, cuando eres renovado por Dios en medio de tu corazón, tienes un sentido de influencia. Y ese sentido de influencia también es capaz de influenciar a quienes están alrededor tuyo, aquellos que empiezan a estar alrededor tuyo y necesitas bendecir. ¿Cuántos de los que caminan contigo, cuántos de los que están alrededor tuyo necesitan ese sentido de influencia para alcanzar esa bendición que viene de Dios? Yo pienso que muchos. Yo pienso que muchos de los que están a nuestro alrededor necesitan un mensaje de esperanza, necesitan un mensaje de luz, necesitan que nosotros con nuestra propia felicidad también podamos contagiar esa felicidad que viene de Dios para cada uno de nosotros. Y hoy vamos justamente a hablar acerca de algo que tiene relación con esto. Vamos a tratar una temática muy interesante acerca de esta experiencia. Vamos a hablar justamente de ser comunidad. Y el título del episodio del día de hoy es Salud. ¿Han hecho eso alguna vez? En América Latina se estila que cuando uno tiene una botella, se estila que cuando uno tiene un vaso, uno hace un gesto para poder celebrar con otro. Y ese gesto es hacer salud. El título del capítulo del día de hoy justamente es ese, salud, una exclamación. ¿Y qué significa esto en la analogía de HDioSO? Ustedes saben, cada uno de nuestros episodios es una analogía. Cada uno de nuestros episodios habla de algo. Y cuando nosotros hacemos salud con HDioSO, ¿qué es lo que obtenemos en nosotros? Esa salud se transforma en algo interesante, en el hecho de poder compartir con los demás. Y cuidado, porque en uno de los episodios de esta temporada hablamos de un vaso más para los demás. Y eso significaba multiplicarse en otros, ser capaces de servir a los demás. Pero esto va mucho más allá. El episodio del día de hoy, cuando tú haces un salud, habla del sentido de comunidad. ¿Y cómo es eso? El sentido de comunidad establece que nosotros como iglesia, que nosotros como hijos de Dios no pertenecemos simplemente a una relación con Dios unilateral, que no simplemente nosotros nos relacionamos a través de directamente con Dios, sino que pertenecemos a una comunidad. Y esa comunidad es la iglesia. Esa comunidad es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia en este lugar.
Es más, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, siempre el Señor nos envió a avanzar en comunidad. Siempre Dios nos invitó a poder ser parte de un cuerpo. No que anduviéramos por ahí como llaneros solitarios, como Rambo, no anduviéramos ahí como He-Man, que de alguna u otra manera andaban solos. Hoy el Señor te invita a que puedas formar parte de un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. Es más, en su palabra el Señor nos regala esa locución que tiene con Pedro, donde le dice a Pedro, luego de que lo había negado, le dice, Pedro, ¿me amas? Luego le vuelve a insistir, Pedro, ¿me amas? Y finalmente le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice, tú lo conoces todo, Señor, y sabes. Entonces le dice, tú apacienta a mis corderos. ¿Qué estaba haciendo? Dios en ese momento le estaba entregando a Pedro la institución de la iglesia. Pedro es la cabeza de la iglesia y desde ahí entonces nosotros pertenecemos a la comunidad del cuerpo de Cristo, que es la Santa Iglesia. Entonces, ¿cuál es el llamado a través del salud? A que tú y yo podamos ser iglesia, a que tú y yo podamos participar del cuerpo de Cristo y que no caminemos solos. Muchas veces, por distintas circunstancias de la vida, nosotros tenemos que caminar solos, estamos tristes, estamos cansados, estamos amargados, pero hoy hay una invitación especial. Ya no necesitas sentirte solo porque perteneces a la comunidad del cuerpo de Cristo, que es la Santa Iglesia. Tú que quizás te sientes solo y que estás viendo EWTN en tu casa, que sientes que quizás de alguna u otra manera no tienes con quién más relacionarte, tienes un llamado el día de hoy por parte de Dios y es a que puedas formar parte de la comunidad. No ha sido creado, el hombre no ha sido pensado desde la eternidad de Dios en su concepto de amor para vivir solo. Muy por el contrario, ha sido pensado para vivir en comunidad, para poder involucrarse. Es más, en nuestra cotidianidad diariamente participamos de distintas comunidades. Cuando hablamos de común unidad, hablamos justamente de eso, de la común unidad que hay en el corazón de Cristo Jesús, en la común unidad que hay en lo que nosotros profesamos, en lo que nosotros creemos en verdad. En nuestra cotidianidad, yo te decía, en la mañana tú vas al colegio y es la comunidad escolar. Luego estás en tu trabajo y es tu comunidad laboral. Y la más importante de todas en familia, tu comunidad, tu primera comunidad que es tu familia. Y también con ella en la iglesia. Hoy tenemos un llamado, querido amigo, para que podamos formar parte de esa comunidad. Pero para eso es necesario salirnos desde nosotros mismos. Es necesario salir desde el egoísmo, de pensar de que a nosotros podemos alcanzar esa bendición de Dios únicamente a través de nosotros. Eso no es una realidad. Esa es una tentación del enemigo que muchas veces nosotros creemos, que podemos salir adelante, que podemos luchar y que podemos tener incluso una relación con Dios desde nosotros mismos y para nosotros mismos solamente con Dios. Es más, ¿cuántas veces hemos escuchado gente que dice, bueno, yo no necesito a nadie más, yo tengo directa línea con el Señor? Claro, se vale tener directa línea, es parte de una relación íntima con Dios, pero es necesario poder pertenecer a la comunidad para que nosotros podamos pertenecer al propósito de comunidad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene planes contigo, pero también tiene planes contigo dentro de la iglesia, contigo dentro de la comunidad. Ahora, hay una serie de cosas y de formas en las cuales nosotros tenemos que compartir. Muchas veces nosotros nos hemos equivocado dentro de la propia iglesia porque nuestras comunidades no reflejan el espíritu de esa primera comunidad. Muchas veces la gente que está afuera dice, bueno, ¿para qué me voy a meter en algo así si afuera está mejor que adentro? Es más, me meto adentro y está peor. Y muchas veces sí, sin duda alguna tiene razón. ¿Por qué razón? Porque nosotros de alguna otra manera no hemos ido a la fuente de esa primera comunidad para tener una relación con Dios comunitariamente. Muchas veces en nuestra comunidad pareciera que hiciéramos separaciones con las personas que están entrando. Muchas veces en nuestra comunidad segregamos, en nuestra iglesia segregamos, en nuestra iglesia apartamos. Y el llamado que Dios tiene a través de su infinito amor es a poder ser acogedores en medio de la realidad que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué razón? Porque compartimos la experiencia del amor de Dios, porque compartimos la experiencia de Dios en medio de nuestra vida. Tú estás llamado para tener un encuentro personal con Jesús, pero también para que ese encuentro personal con Jesús se pueda hacer llegar hasta quienes están alrededor tuyo. Muchas veces yo me encuentro con grupos, dice, bueno, es que nosotros no aceptamos a ciertas personas, que nosotros no aceptamos aquí, que nosotros miramos como... ¿Ha ido alguna vez a alguna farmacia donde lo miran así medio raro y se levantan el lente porque usted es demasiado joven? Bueno, así pasa.
Nosotros miramos a veces entre ojos a las personas que llegan a la comunidad. Y mi pregunta es, ¿cómo vivió la primera comunidad? ¿Cómo es que vivió la primera comunidad la experiencia comunitaria de Dios manifestándose en medio de sus realidades? ¿Somos el espejo de esa comunidad inicial que nos habla el libro de los Hechos de los Apóstoles y que vamos a leer en algún momento? No. No somos justamente ese reflejo. Y por eso es que mucha gente ha decidido que es mucho más acogedor el centro de madres que está en la esquina, que el club deportivo que está en la otra, que cualquier organización, porque muchas veces somos mucho menos acogedores y no hacemos ver el reino de Dios en medio de nuestra comunidad que esas propias instancias que a veces no hablan necesariamente de Dios. Hay que hacer un mea culpa en nuestra realidad. Hay que hacer una revisión de cómo estamos viviendo nuestra vida comunitaria. Primeramente desde mí, decir, ¿estoy haciendo vida comunitaria? ¿Pertenezco a la comunidad del cuerpo de Cristo? ¿O simplemente soy una antena parabólica que anda por ahí? ¿O simplemente yo me contacto directamente? Eso es lo primero. Y lo segundo es, dentro de mi vida comunitaria, en mi comunidad, ¿estoy haciendo el ejercicio de que el evangelio se plasme en medio de la realidad de quienes están ahí? Y para eso lo vamos a investigar. Cada episodio, y este no es la excepción, tenemos nosotros un invitado. Y el invitado de este episodio es la primera comunidad. Sí, la primera comunidad completa. Los trajimos a todos para acá. Yo quiero que tú puedas ir a tu Biblia y puedas encontrar ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos Apostólicos, en el versículo 42, la esencia de la primera comunidad. ¿Por qué vamos a hablar de eso? Porque si nosotros no logramos tomar la esencia de esa primera comunidad, estamos perdidos. Si nosotros no logramos reflejar el amor de Jesucristo en medio de nuestra propia historia, no somos capaces de formar comunidad. Si nosotros no somos capaces de no segregar, de no apuntar con el dedo, de no correr a las personas que están yendo a nuestros grupos, en nuestros movimientos y en nuestras iglesias pastorales, en nuestro movimiento pastoral, no vamos a tener ninguna experiencia de la presencia de Dios. Ahí en tu grupo, ¿cuál es tu movimiento? ¿En qué movimiento participas tú? Dentro de la iglesia, ¿en qué movimientos estás participando? ¿Qué movimientos de la pastoral están ejerciendo esta realidad? Bueno, ahí en tu comunidad entonces es que la iglesia tiene que abrazar esta realidad. Es que la iglesia tiene que abrazar a quienes los ama. ¿Y cómo nosotros aprendemos de esa iglesia? Aprendemos de la iglesia primitiva, la del cuerpo de Cristo, nuestra iglesia. Dice así. Los que habían sido bautizados se dedicaban con perseverancia y escuchaban la enseñanza de los apóstoles. Vivían unidos y participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Todos estaban impresionados porque eran muchos los prodigios y señales realizados por los apóstoles. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y haciendas y lo distribuían entre todos según las necesidades de cada uno. Con perseverancia acudían diariamente al templo, partían el pan en las casas y compartían los alimentos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban el aprecio de todo el pueblo. Por su parte, el Señor cada día agregaba al grupo de los creyentes a aquellos que se aceptaban la salvación de Jesucristo. Palabra de Dios. Hey, es interesante. Se lee rápido cuando uno lee así a la vuelta, lee 5 versículos. Pero 5 versículos establecen una realidad de vida para las comunidades que hoy pertenecen a nuestra iglesia. En nuestros movimientos, en nuestros grupos pastorales, en nuestra iglesia, nosotros necesitamos vivir la palabra de Dios y que esta palabra de Dios sea una palabra fresca que llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón. Esta palabra de Dios nos habla que los que habían sido bautizados perseveraban con perseverancia a escuchar la enseñanza de los apóstoles. Y entonces hay un llamado a que escuchaban la palabra de Dios. Mi pregunta es, ¿en nuestros grupos, en nuestras comunidades, se escucha la palabra de Dios? En nuestros grupos, en nuestras comunidades, nosotros compartimos la palabra de Dios, o simplemente se ha transformado en un grupo donde tomamos el té, o simplemente en un grupo donde rezamos el rosario, o simplemente en un grupo donde solamente nos juntamos a conversar qué es lo que pasó en la semana y somos un grupo de amigos. Habla la palabra de Dios que quienes estaban recién bautizados ejercían un vínculo a través de la Sagrada Escritura. Es necesario que nosotros podamos ejercer ese vínculo de la palabra de Dios, que así como es una fuente de revelación dentro de la iglesia, así como también lo es la tradición, y así como el magisterio interpreta esa fuente de revelación, nosotros también tenemos que ir a la palabra de Dios.
para que Dios en medio de nuestra propia vida pueda hablarle a la primera comunidad, pueda hablar a nuestra comunidad y poder establecer un principio de salvación para quienes están alrededor mío. Hay algo que es interesante que debes apuntar acerca de la comunidad. Cuando uno pertenece a la comunidad del cuerpo de Cristo, uno tiene un propósito. Y el propósito es que cada alma que está alrededor de mí también pueda alcanzar la eternidad del corazón de Dios. Ya sabes, HDioSO es la fórmula de la vida eterna, el camino a poder poner los ojos en la eternidad, a caminar pensando en la eternidad. Cuando nosotros conocemos al Señor y vivimos en comunidad, tenemos un llamado. Y ese llamado es que otros también puedan alcanzar la eternidad del corazón de Jesús. Hay un propósito para tu vida y es que todos los que están alrededor tuyo, en tu comunidad, puedan alcanzar al Señor. No solo algunos, no solamente los que son parte de tu grupo de amigos, sino aquellos que están en la comunidad. Muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? Dividimos, separamos y por mucho menos no compartimos la palabra de Dios, de donde nace el deseo de poder abrazar incluso con aquellos que no nos entendemos. Hay algo que es interesante. Yo leí hace un tiempo atrás en una revista de estas de National Geographic que los cuerpos espín cuando crecen, en el momento cuando evolucionaron y hubo una gran evolución y ellos estuvieron a punto de desaparecer, los cuerpos espín tuvieron que juntarse de tal manera para darse calor, porque hacía mucho frío, para poder preservarse, pero de tal manera que tenían que estar tan cerca para darse calor y a la vez un poco lejos para no pincharse. Muchas veces nos pasa eso en nuestra comunidad. Nosotros hay con algunos que quizás no nos llevamos tan bien, pero sí tenemos que darle calor. Y de alguna otra manera tenemos que ejercer ese vínculo de no estarnos pinchando unos con otros. Dice así, dice que los apóstoles vivían unidos y participaban de la fracción del pan. Todos estaban impresionados porque eran muchos los prodigios y señales realizados por los apóstoles. ¿Hay prodigios y señales en tu comunidad? ¿Hay unidad de corazón? El centro de la comunidad es la palabra de Dios, el compartir y el amor de Dios. La gente cuando mira a cada uno de los que están en esa comunidad, dice, mira cómo se aman, o solamente se pregunta, mira cómo se separan. Hoy el Señor te está haciendo un llamado, el Señor te está invitando a que tú puedas mirar cómo es la primera comunidad para que tú puedas llevar esa expresión de comunidad hacia ese lugar donde tú estás el día de hoy. Querido amigo, hay un llamado a poder ser mucho más que un grupo de personas que se reúnen a una hora determinada y en un lugar determinado. Es un llamado a poder vivir una vida de hermandad. Dice la palabra de Dios que compartían el pan. Quiere decir que aquellos que tenían necesidad, nosotros dábamos la mano en ese entonces para que eso pudiera ser alcanzado por aquellos que sí tenían un poco más. En tu comunidad muchas veces pasa que ni siquiera tenemos claridad de quiénes son los que tienen necesidad. Somos hermanos de alabanzas, somos hermanos de oración, somos hermanos del abrazo, somos hermanos del jugar en medio de la canción, pero cuando alguien tiene necesidad muchas veces eso pasa inadvertido. ¿Por qué razón? Porque no hemos ido a la fuente, porque no hemos ido a encontrar la verdadera razón del verdadero sentido de ser comunidad. Tú tienes un llamado y ese llamado es hacer salud, pero cuando tú haces un salud y alguien no tiene su vaso lleno, tú le dices, hey, llena tu vaso para hacer salud. Y el salud expresa un choque de alegría, de saludo, en que las dos personas de igual manera tienen sus vasos llenos. Nosotros necesitamos también ejercer esa realidad, que cuando nosotros hagamos salud en nuestra comunidad, también los vasos de nuestros hermanos puedan estar llenos. Muchas veces nosotros nos preocupamos egoístamente solamente de nuestro vaso llenar y los demás vasos no tener posibilidad de darles un poco más, porque pareciera que así tomamos el control de la situación. Y el llamado justamente en la palabra de Dios en el día de hoy es que podamos salir de ese egoísmo, que podamos salir de esa realidad que es compleja, que es vivir para nosotros mismos. ¿Para qué? Para pensar comunitariamente. Dice, todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. ¿Cuántas veces nosotros creamos divisiones en nuestra comunidad con nuestras palabras? ¿Cuántas veces creamos divisiones en nuestra comunidad por lo que inventamos de otros o por lo que escuchamos de otros? Se dice que tal cosa y en vez de tener unidad en todo, como dice la palabra, muchas veces nosotros pecamos de soberbios, dejándonos llevar por la tentación del enemigo. Dice así, vendían sus posesiones y haciendas, las distribuían entre todos según las necesidades de cada uno. Con perseverancia acudían diariamente al templo, partían el pan en sus casas y lo compartían. ¿Qué hacemos nosotros en algunas ocasiones?
después del grupo, después de la comunidad, después de la Eucaristía, nosotros vamos y cada uno toma su camino. Es más, le decimos solo a algunos, le decimos, oye, mira, nos vamos a juntar en la pizzería de la esquina, pero no le diga nada más porque queremos que seamos un grupo, los de siempre. Hey, Dios está haciendo un llamado mucho mayor. El ser comunidad es compartir incluso con aquellos que yo no tengo la mayor afinidad. Es poder invitar a mi mesa a aquellos que más necesitan. ¿En mi sentido de comunidad está esto? ¿O simplemente yo hago grupo aparte? Lamento con profunda tristeza muchas veces ir a congresos incluso, donde incluso los propios hermanos organizadores se sientan en mesas distintas que los demás, haciendo un grupo aparte de esa realidad. Hoy tenemos un llamado como iglesia a ir mucho más allá en nuestra experiencia, a que podamos alcanzar una vida comunitaria real, no una vida comunitaria de fantasía, porque quienes no nos conocen, quienes no nos ven, quienes nos miran desde fuera, no quieren pertenecer a nuestros grupos porque nuestro trabajo no ha sido justamente el mejor. Pareciera que afuera el pasto del vecino está mucho más verde porque nosotros no logramos abrazar a quienes vienen desde afuera con mayor amor y con mayor perseverancia. El camino de la comunidad no es fácil, es difícil porque hay distintos hermanos. La comunidad es justamente la familia que yo logré escoger y en la cual yo me inmerso para poder cumplir mis propósitos, los que Dios tiene para mí, pero también los propósitos que Dios tiene para la comunidad. Mi pregunta para ti es decir, ¿tú ya conoces cuáles son los propósitos que Dios tiene a través del lugar donde tú te reúnes para poder recibir la presencia de Dios? La comunidad es el espacio donde yo soy capaz también de orar con otros, de alabar a Dios por otros, pero no simplemente por aquellas cosas que me pasan a mí, sino por aquellas cosas que sienten los distintos corazones que están alrededor mío. La palabra de Dios dice finalmente que se agregaba mucha más gente al grupo porque alababan a Dios y ganaban aprecio con todo el pueblo. Dice, y de alguna otra manera el Señor iba agregando a todos los que iban aceptando la salvación en su corazón. Querido amigo, en tu comunidad, ¿están justamente viviendo esta dimensión? En tu comunidad, ¿están abrazando la dinámica de poder abrazar a Jesús en medio de su vida? Hoy tú tienes un llamado. Eres responsable de haber escuchado esta palabra y te he hecho responsable de haberla oído. No puedes seguir viviendo tu comunidad como un grupo de personas que no se conoce, que no comparte y que no es capaz de ponerse en el lugar del otro. Alababan al Señor y el número de quienes creían en la salvación se iba uniendo. Hey, alababan al Señor no por lo mío, alababan al Señor por la necesidad del que está al lado también. Y esa es una verdad. Hay que alabar al Señor, bendecir su nombre por la necesidad del que está al lado mío. Pedirle al Señor por aquellas necesidades de los que están allá al lado. Mi oración personal justamente es para eso, para hablarle a Dios de mis necesidades. Mi espacio comunitario es justamente para alcanzar a Dios en medio de nuestra vida. Hoy tenemos un llamado, hoy tenemos un propósito por parte de Dios. Y ese propósito es que tú y yo podamos formar parte de esa primera comunidad. No hemos sido llamados para vivir de manera individual. Hemos sido llamados, escogidos y pensados por Dios para vivir en una eterna comunidad. Para que junto con esa comunidad, juntos como iglesia, podamos unirnos al coro celestial, a la iglesia eterna que está en el cielo y podamos hacer una sola comunidad. Dios se ha pensado en comunidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Cuánto más nosotros no nos tenemos que pensar en comunidad para vivir nuestro propósito de eternidad en nuestros días? Yo te quiero invitar a que juntos podamos orar al Señor para que Él pueda bendecir nuestra vida, para que Él pueda invitarnos y pueda hacer crecer en nosotros el sentido de poder pertenecer a la comunidad. Hoy queremos avanzar en la dirección correcta. Hoy queremos ser parte de un propósito de comunidad. Padre Dios, en esta hora yo te quiero pedir por todos los que están sintonizando WTN y este programa HDioSO, la fórmula de la vida eterna. Te quiero pedir para que tú les bendigas, para que tú pongas en su corazón el deseo de vivir en comunidad, el deseo de formar parte de una comunidad, el deseo de poder abandonar el egoísmo, de abandonar, Señor, la experiencia de satisfacerse a sí mismo y de abandonar el hecho de querer avanzar por la propia cuenta. Padre, bendice a todos aquellos que nos sintonizan y que de alguna otra manera han caído en la tentación de pensar que solos pueden alcanzarte a ti.
Hoy pon en el corazón el deseo profundo de amar a otros, de alcanzar este propósito de comunidad para que tu nombre pueda ser levantado, para que tu nombre pueda ser exaltado y para que nosotros podamos alcanzar la eternidad que viene de Dios. Padre, bendícelos en el nombre poderoso de Jesús y que a través de la bendición que tú pones en nosotros podamos ser alcanzados por Dios en esa realidad. Hoy queremos agradecerte porque sabemos que tú estás y queremos alabarte en comunidad. Queremos orar todos los que estamos, Dios, en nuestras casas para que esta alabanza fluya para ti y puedas bendecir nuestro corazón en el nombre poderoso de Jesús. Querido amigo, wow. Hemos tenido un programón el día de hoy, hablando acerca de cómo nosotros pertenecemos a la iglesia, al corazón de Cristo, viviendo en comunidad. Por favor, no te dejes de comunicar con nosotros a través del Facebook, a través del Twitter, a través de nuestra aplicación. Visita nuestro website www.hdioso.com, escríbenos un correo electrónico a EWTN y estamos aquí para compartir contigo. No olvides descargar la aplicación y también puedes conseguir este libro, H.Dioso, la fórmula de la vida eterna, que te va a permitir alcanzar muchos de los planes y propósitos que Dios tiene para tu vida. Lo estamos enviando en versiones digitales a algunos que nos escriben al programa. No dejes de escribirnos para poder hacerte llegar este presente. Que Dios te bendiga mucho. Te abrazo en Jesús el Señor, tu servidor Francisco Abello. Y le pido al Señor que te dé fuerza para que tú puedas vivir constantemente en comunidad, para que Dios pueda bendecir tu corazón, para que Él pueda llenarte de aquellas cosas y ese deseo hermoso de querer pertenecer al cuerpo de Cristo. No estás llamado para vivir solo, estás llamado para ser parte de la comunidad de la iglesia, para ser parte de la comunidad de los hijos de Dios. No olvides, tú y yo también formamos parte de esa iglesia y queremos abrazar los propósitos eternos y divinos de Dios. Estás aquí en tu programa H.Dioso, la fórmula de la vida eterna. Mi nombre es Francisco Abello, un servidor. Que Dios te bendiga mucho. Hasta la próxima. Nos vemos. Escríbeme. ¡Chao!